Para realizarse la integridad de la identidad digna del ser humano, el individuo debe separarse de las costumbres, del convencimiento y de los ideales artificiales adquiridos del ambiente social artificial desconectivo. Debe separarse de la imprudencia, de la destemplanza, de la dispersión e improvisación impredecible. Debe separarse del descontrol de los apetitos del instinto de protección, conservación y reproducción. Debe separarse del recelo emocional, no reclamar, del recelo intelectual, no acusar, y del recelo motivacional, no rechazar. El recelo genera resentimiento, repudio, rebeldía o rechazo. Debe separarse del egoísmo narcisista y responder libre y voluntariamente al máximo deber necesario. Todas estas cosas son necesarias al principio de la, como decirte, de la restitución, de la condición de tener una memoria adquirida con una serie de aspectos que no son los que me realizan en la identidad, en la integridad y en la dignidad humana. El ser humano artificial o artificioso debe separarse de este comportamiento manteniendo la fe en su mejoría y unirse con ese procedimiento dividiéndose en aspectos activo-emisor y pasivo-receptor y cautivarse de esa misión recorriendo el tiempo necesario hasta cumplirse en su integridad digna de su identidad. Esa es una tarea que el ser humano debe hacer si quiere cambiar, si quiere modificar su identidad y realizarse realmente humano. Lo primero que tenemos que hacer es separarnos de lo que estamos haciendo cuando queremos crear algo. Aquí es el proceso de la creación, se inicia precisamente en ese separarse de lo que estoy haciendo para poder iniciar el proceso de hacer otra cosa. Eso es lo primero que hacemos a la hora de crear cualquier cosa. Cualquier cosa que se quiere crear tiene que separarse del momento en el que está para iniciar el proceso de la restitución o del desarrollo o de la creación, en este caso. Lo segundo es que hay que creer que puedes hacerlo. Uno tiene que creer que puedo pintar, que puedo esculpir, que puedo hacer un grabado, que puedo hacer un dibujo. Debo creer en ello, es decir, tengo que confiar en la posibilidad de hacerlo teniendo lógicamente fe. Eso es fe. Tengo fe en lo que puedo conseguir y al separarme de mi estado estacionario y tener fe en lo que puedo conseguir, en ese momento me uno con la idea pretendida de hacer algo y en el reparto de tareas entre el activo emisor y el retribuidor o el retributivo receptor, en ese caso voy creando algo. Es decir, yo suponga que yo quiero tomarme una taza de café. Lo primero que tengo que hacer es separarme de la silla. Me separo de la silla, pero tengo que tener fe que existe la posibilidad de hacer un café. Sé dónde está el café en la cocina, sé dónde está el azúcar, dónde está la leche, sé dónde está el tazón, sé dónde está el fuego. Puedo calentar el agua en el fuego y hacerme el café, pero tengo que unirme con esa idea durante todo el proceso de desarrollo y repartir la tarea entre, ok, mis piernas van a ir caminando, el suelo va a ir recepcionando mis piernas, voy a ir hacia la cocina, voy a tomar los objetos necesarios para preparar el té o el café y de esa forma reparto las tareas, pero siempre cautivado por el proceso completo hasta resolverlo o realizar lo esperado. Eso es así, nos guste o no, es así. Y preparo todo lo necesario para lograr la meta de la conquista, es decir, estamos preparando el camino para la consecución y finalmente se establece. Finalmente consigo hacer o tomarme el café y lo disfruto. Es decir, en todo el proceso de desarrollo de cualquier cosa van a existir estos estas seis etapas del proceso, porque el séptimo es la consecución del proceso. Es decir, tenemos que separarnos de lo que estamos haciendo, tener fe en la misión que estamos iniciando, unirnos con esa idea, preparar las tareas o repartir las tareas, dividir las tareas entre el activo y el retributivo, cautivarte durante todo el proceso del desarrollo, preparando el establecimiento de lo que vas a conseguir y conseguirlo, lograrlo.
Luego, esto que estamos viendo, la separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para unidad, ha sido el proceso del desarrollo humano, el proceso de la historia. La historia ha seguido este proceso en base a números que vamos a explicar a continuación, que nos vamos a dar cuenta de todas estas circunstancias que han sido las que han permitido el desarrollo de la historia, que son muy interesantes. Esto vamos a irlo viendo ahora. La separación ha de ser completa y el número que representa lo completo es el número 40. Al iniciar la actividad de realizar algo diferente a lo que se está haciendo, esa actitud se debe transformar en actividad y solo se activa al confiar completamente, es decir, ahí tenemos al número 40. Confiar completamente en lo nuevo pretendido. La expectación sin esa seguridad en poderlo conseguir no se impulsa a conseguirlo. La estimulación solo se transforma en impulso cuando actúan al unísono la satisfacción emocional, la justicia intelectual y la motivación de la voluntad. Es decir, nosotros cuando queremos algo, en ese querer algo existen involucrados una dosis emocional, sentimental, una dosis intelectual, cognitiva, de ajustes y una dosis de poder, de poderlo hacer. O intención, selección y poder existe en toda predisposición y en toda pretensión que tengamos. Por eso es necesario establecer los números de la totalidad, el 40. El 40 es el periodo de separación, el 40 es el periodo de fe. ¿Por qué? Porque necesitamos una fe completa durante todo el proceso y necesitamos separarnos completamente de lo que estábamos haciendo. Ese completo se representa por el número 40. 40 es el número de la totalidad, de lo cumplido, de lo completo. Una vez completamente motivado, convencido y satisfecho de poderlo conseguir, se debe unir la naturaleza directiva con el cuerpo dirigido a conseguirlo. Esa unidad entre mente y cuerpo o entre emisor y receptor es el reflejo del establecimiento del número 12. Es decir, los tres objetivos de cada una de las posiciones. 3 por 4, 3 etapas por 4 posiciones nos dan 12 involucrados, 12 satisfechos, 12 confiados, 12 motivados o beneficiados. Ese es el símbolo representativo de la unidad, los 12. Es por eso que Jesús busca a 12 personas, que tenemos 12 aspectos del carácter, que existen también 12 meses en el año. Es decir, la docena simboliza esa unidad. Después de unirse, la energía del estímulo con la fuerza o el poder del impulso se dividen o reparten funciones. El cuerpo camina, la mente motiva. Las habilidades construyen y las capacidades determinan si es o no adecuado aquello que se construye. Ese reparto o división de aspectos ha de establecer una estructura completa de 4 posiciones en la realización, por eso se representa con el número 4. Desde que se inicia hasta que se termina, el autor se siente cautivo por el proceso y ese periodo se asocia con el establecimiento de las 3 etapas, inicio, medio y término, de todo el proceso, y se suman a estas 3 etapas con las 4 posiciones y nos da 3 y 4, 7 en cada periodo. Son 3 periodos, 7 por 3, 21. De ahí sale el número 21. La etapa completa del proceso es un periodo de repartición para la unidad y se representa con el número 40. El proceso en números de la actividad creativa es muy interesante de analizar. 40, el 40, el 12, el 4, 21 y 40. Digamos que el proceso de cualquier creación parte con el 12, 4, 21 y 40. Eso es el proceso natural. Pero resulta que en la creación nosotros tenemos que restituir los fallos que hemos cometido antes, y para restituirlos usamos el 40, que es el número de la totalidad. Entonces nos separamos de todo lo que había antes y nos concentramos en lo nuevo. Claro, pero antes perdimos la fe también. Bueno, ahora vamos a darle en 40 a la fe también. Vamos a cumplir con la fe durante un periodo relativo al 40 también. Entonces tenemos 40 como representativo del separarnos completamente, 40 como el de estimularse completamente, 12 como la unidad en la confianza, 4 como la repartición, 21 como el cautivado del lograrlo, estar cautivado de lograrlo, y el 40 como el proceso a conseguirlo. Toda actividad se debe a una actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad.
Aquí tenemos el periodo de separación, periodo de fe, periodo de unidad con la pretensión, periodo de división o reparto mente y cuerpo, y periodo de cautividad por el proyecto y periodo de preparación para unidad con lo esperado. Estos periodos vamos a ver cómo se repiten en la historia y son realmente interesantes. Toda actividad se debe a una actitud y toda actitud queda reflejada en la actividad. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario y la razón del acto da sentido a la necesidad de realizarlo. La historia es una actividad manifiesta que se justifica en la actitud que la provoca y la produce. Y todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia han sucedido por algo y para algo. La historia humana es la manifestación de una necesidad global humana, no es la historia de particularidades espontáneas, eso no es historia. Vamos a seguir con los procesos y vamos a ir viendo cada una de estas etapas y cómo se aplica a lo largo de la historia. ¿Dónde se origina este ordenamiento numérico? La separación. Para crear algo, el creador se debe separar de lo que está haciendo o iniciar un proceso consecuente con lo pretendido y diferente al estado en el que se encuentra el creador. Fe. Debe esperar un beneficio y creer que lo puede conseguir o establecer. Unidad. Debe unirse con su proyecto completamente antes de iniciar la transformación del mismo. División. La transformación es un reparto de actitud y actividad y en ese reparto existe una división de facultades. Cautividad. Una vez emprendida la tarea de la transformación, esta cautiva al autor hasta lograrlo. Y la preparación para la unidad es el proceso completo de la consecución del bien pretendido por el creador. Si vemos en la historia ocurren estos paralelos que son muy interesantes de analizar. Por ejemplo, nosotros somos cristianos, supuestamente el catolicismo es un origen cristiano, pero este origen cristiano parte del judaísmo. Y los judíos comienzan con Abraham. Supuestamente Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe que construye una familia unida con su mujer, Sara, y su hijo Isaac. Esa familia de Abraham, Isaac, Saúl y Jacob es una familia constituida, es el modelo de familia unida en la confianza, en el respeto mutuo, en la lealtad, en la fidelidad a las normas de la naturaleza. Y esa familia se realiza, pero los descendientes de esa familia sufren algún tipo de problemas. Parece ser que Jacob no se quiso casar incondicionalmente con Lea, buscaba a Raquel, que le gustaba más, y ese hecho de priorizar su egoísmo por sobre la incondicionalidad fue un fracaso que llevó a la descendencia de Abraham a pasar 400 años perseguidos, separados, y hay que pensar que Abraham nace en un ambiente politeísta y en ese ambiente politeísta pues el monoteísmo no era muy bien mirado. Entonces tuvieron que pasar 400 años hasta que Moisés los une, los saca y los lleva a la tierra prometida. Y Moisés también hace ciertos esfuerzos para ganarse el aprecio de sus seguidores, pero los seguidores tampoco creen en Moisés como deberían haber creído y pasan 400 años ligados entre todos, están ligados en base a los mandamientos de Moisés, a las leyes de Moisés, a los libros que Moisés les deja, y en base a esa teoría, en base a ese conocimiento, se mantienen unidos en la fe durante 400 años, guiados por jueces que juzgaban las cosas, esto está bien, esto está mal, y esto está de acuerdo con los credos de Abraham, con el modelo de familia establecido por Abraham, o no está de acuerdo con el modelo de familia establecido por Abraham. Y estos jueces, el último de los jueces, que es Samuel, unge rey a Saúl. Y de Moisés hasta Saúl pasan 400 años de fe. Saúl consigue unir al pueblo judío y durante 40 años lo mantiene, pero Saúl también es un poquito brutote y después de 40 años lo releva David. David es un buen rey, pero también su ambición le lleva a realizar cosas no de acuerdo con las normas de la naturaleza. Todo esto lo podemos estudiar después en porciones, pero
quiero ofreceros un barniz de cómo la historia se repite. Saúl reina 40 años, David reina 40 años, Salomón reina 40 años y durante esos 120 años el reino judaico, el reino judío se mantiene unido. Se mantiene unido durante 120 años. Recuerden que el 12 era el número de la unidad. Los hijos de Salomón se reparten el reino de Salomón entre Jeroboam y Roboam, entre el norte y el sur, entre Israel y Judá, y en ese reparto pasan 400 años divididos los descendientes de Salomón. 400 años divididos hasta que Nabucodonosor, un rey persa, los toma prisioneros y se los lleva a Babilonia porque eran una fuente de trabajo bastante eficaz. Entonces se los lleva a construir los jardines de Babilonia y entre ida, estadía y regreso pasan 210 años. Pasan 70 años de ida, 70 de estadía y 70 de vuelta. Un periodo de cautividad donde no tenían libertad porque estaban siendo esclavos del rey persa. Y Ciro los devuelve de nuevo a su tierra y Malaquías comienza con las profecías, surgen los 4 profetas mayores, los 12 profetas menores, y estos profetas empiezan a hablar del fin del mundo, del fin de la existencia, de preparaos que está pronto a llegar este Armagedón, este fin del mundo, y va a venir aquel que nos va a salvar y nos va a llevar a la otra dimensión. Bueno, pasan 400 años preparándose para la llegada o la venida de este ser, viene Jesús y Jesús les muestra el camino. Les dice, aquí tenéis a un modelo de ser humano natural que nos reclama, que nos acusa, que nos rechaza y que se ofrece por el bien de los demás incondicionalmente. Era un hombre libre y libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Y acorde con esa libertad podemos observar que Jesús era libre, era autónomo porque él por su propia iniciativa descubrió la razón de ser, y era también responsable porque fue capaz de controlar los instintos, las 3 tentaciones. Se le dice, bueno, ¿tienes hambre? Imaginaos que este señor de 30 años se va al cerro y pasa 40 días sin comer. No sé si habéis hecho ayunos, yo he hecho de 7 días, pero ya con 7 días es suficiente como para comprender que tienes mucha hambre y tienes ganas de comer y tienes ganas de transformar las piedras en patatas. Y se le dice, bueno, si eres tan, ¿por qué no transformas las piedras en pan? Y él dice que no lo tentarás. Y eso es a nivel del instinto de conservación, que te pide alimentos, hidratación, cobijo, descanso, ejercicio. Pero después se le presenta una tentación sobre el instinto de protección. Mira, si te lanzas por aquí para abajo, ¿qué peligro tienes? Si tú no tienes miedo, si tú eres un ser, van a venir los ángeles, te van a sacar de acá y no te va a pasar absolutamente nada. Lánzate para abajo. No tentarás al Señor, tu Dios, le dice. Es decir, supera la tentación del instinto de protección, del miedo. Y el otro instinto es el instinto reproductor. Si se le dice, mira, todo esto que está aquí, todos estos reinos que están por aquí, te los ofrezco porque serías capaz de gobernarlos, tienes ese atractivo. Y él dice, él supera esa tentación del instinto reproductor, así como del instinto de conservación, y además supera el control y dominio sobre la prudencia, firmeza y templanza y sobre el celo emocional, intelectual y conductual. Es decir, él se identifica a sí mismo como un ser original, un ser íntegro, un ser cuya identidad era humana en su dignidad. En cuanto lo llevan a la cruz, le golpean, le insultan y jamás, no sé, no he visto ningún escrito donde Jesús dé la vuelta a la cara y le ponga mala cara a los que le están golpeando o que les insulte o que les reclame, acuse, rechaza. Simplemente asume que ellos están equivocados y que ellos no son personas humanas, son personas
pero no tienen la condición de calificar en el humanismo y son inhumanos, pero son nacidos, son personas como todo el mundo, pero son inhumanos. Eso lo comprende muy bien y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, este señor es crucificado, se pierde la posibilidad de que él pudiese mostrar un modelo de familia abrámica o un modelo de familia constituida, y los cristianos, por ese fallo de no aceptar, de no comprender, de no seguir, de no creer totalmente en Jesús, pasan los cristianos 400 años de persecución bajo los líderes romanos, bajo los imperialistas o los imperios, bajo el imperio romano, y sufren 10 igual que Moisés y los egipcios sufren 10 plagas, los cristianos pasan también por 10 persecuciones bastante duras, donde matan a la gente por creer en Jesús, los queman, hasta que 400 años más tarde, 384, en el año 400 en Toledo, se establece el cristianismo como religión. Se permite la religión cristiana y Constantino con Teodosio y compañía, pues en Constantinopla crean este nuevo inicio de la fe, justificando esa fe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento que les dejan los discípulos de Jesús, los evangelistas, y los patriarcas, que eran en este momento los jueces del periodo de los judíos, pero en este caso son los patriarcas los que van ordenando el cristianismo, hasta que en el año 800 el último de los patriarcas, León III, unge rey a Carlomagno en Francia, igual que Samuel unge a Saúl, León III unge a Carlomagno rey de los cristianos, y durante 120 años se establece en España el Sacro Imperio Romano, es decir, el imperio sagrado cristiano en Europa. Y ese imperio dura 120 años, pero los descendientes de Carlomagno se dividen también Europa, lo dividen en Franconia, Franconia del Este, Franconia del Oeste y Lituania, que se une después a Franconia también. Y esta división hace que el cristianismo pase 400 años dividido, empiezan los grupos a creer, a no creer, a seguir, a no seguir, y finalmente los papas en Roma pues se dedican a buscar impuestos, a pedir impuestos y a mandar a gente a luchar contra los árabes en Tierra Santa, en Israel. Y Felipe IV se da cuenta de los gastos que está suponiendo esto y que el Papa no estaba cumpliendo con aquello que debía de ser cristiano, netamente cristiano, y Felipe IV se lleva a los papas a Aviñón. Se lleva a Aviñón a Clemente V en Aviñón y eliminan a los templarios. Al eliminar a los templarios, el cristianismo pasa un periodo de 70 años de ida y vuelta entre los papas que vienen, que están y que se van, y ese es un periodo de cautividad, es decir, la cabeza de la Iglesia estaba cautiva, o cautivada por Felipe IV, cautivada por los reyes, que se negaban a pagar impuestos a la Iglesia y pedían que la Iglesia pagase impuestos a los reyes. Hasta que finalmente Martín V se establece de nuevo en Roma y en 1517 León X, en 1519, León X excomulga a Lutero y ahí comienza la reforma, y esta reforma trae muchos misioneros, igual que Malaquías, con los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores, empiezan a preparar el camino para la venida de aquel enviado, 400 años atrás, en 1520, 1519, comienzan estos grupos también a salir a la calle, a pedir a la gente que se arrepienta, que tiene que renacer de nuevo y tienen que prepararse porque algo va a ocurrir. Y si nos damos cuenta, desde entonces hasta ahora hemos pasado por la revolución industrial, por la revolución intelectual, por la revolución emocional. La revolución industrial ya pasó, ya generó
esta burguesía, este tipo de capitalismo. En la revolución intelectual creó este tipo de nacionalismos, este tipo de ideas, y después, en este momento, estamos viviendo el periodo de esta revolución espiritual, de esta revolución sentimental, donde los psicólogos y psiquiatras son en este momento los más apetecidos. Luego estamos a puertas de algo. Algo va a ocurrir, algo va a venir, no va a ser una destrucción del planeta, no va a ser una... Va a ser la recognición de la identidad íntegra del ser persona. Eso es lo que estamos esperando todos, ¿no? Recordemos que la creación se basa en su estructura base de 4 posiciones: la causa, el sujeto-objeto y el efecto, durante un tiempo, un inicio, medio y término. Estas 4 posiciones originan, por un lado, el número 4, por otro lado, son 4 posiciones mediante un tiempo, inicio, medio y término, pero cada inicio, medio y término es parte de un periodo de formación, de crecimiento y de cumplimiento. Por eso que tenemos el 4 posiciones por 10 fases del periodo de consecución nos da 10 por 4, 40, origen de los números. Toda actividad se establece o establece posiciones de actitud y actuar, de actividad se refleja en el acto. Estas 4 posiciones se establecen en primera fase con un inicio, medio y término, en la segunda fase con un inicio, medio y término, en la tercera también con inicio, medio y término. Hacen un total de 9 etapas y la etapa siguiente a la novena es la del establecimiento del acto, que corresponde a la etapa número 10. 10 posiciones por 4, 10 periodos por 4 posiciones nos da 40. 4 posiciones en 10 etapas igual a 40. De ahí sale el número 40. Ahora, ese número 40, todo acto establece posiciones de actitud y actividad, causal y consecuencia, sujeto-objeto, causal, origen e idea, sujeto emisor que se transforma, objeto transformado por el sujeto y consecuentemente, o consecuencia en imagen consecutiva con la idea. Es decir, esto mismo que hemos explicado antes se vuelve a explicar. Estas 4 posiciones se realizan mediante el cumplimiento completo de un proceso en 3 grandes etapas: inicio, medio y término, donde cada una de ellas contiene un periodo de formación, uno de crecimiento y otro de cumplimiento. Lo que nos dice que la realización de cualquier acto establece 10 etapas o escenarios que satisfacen la estructura base de 4 posiciones en cada uno de ellos, lo que hacen una secuencia de 40 escenas sucesivas. 4 posiciones en 10 etapas nos da 40. ¿Curiosidades del número 40? Bueno, pues es curioso que la circunferencia de la Tierra, que es el lugar donde habitamos, mida 40.000 kilómetros, que es múltiplo de 40. Es curioso que la distancia entre la Luna y la Tierra sea de 400.000 kilómetros, múltiplo de 40. Es curioso que la capa de la corteza terrestre mida 40 kilómetros. Curioso. El manto superior de la Tierra es de 400 kilómetros. Curioso. La velocidad de la Tierra en su rotación es de 1.600 kilómetros por hora, múltiplo de 40. 40.000 kilómetros por hora es la velocidad de escape de la Tierra. Curioso, ¿eh? 40 años es la fecha promedio donde el adulto pasa a la tercera fase. 40 años dispone la mujer para reproducirse, entre los 12 de la primera de la menstruación y los 52 de la menopausia. 40 semanas dura la gestación de un bebé. Curioso. El número 10 del sistema decimal de las medidas, la gravedad, es una fuerza de 9.8, es decir, 10 metros por segundo. 40 es la temperatura sobre cero o bajo cero permitida, o que nos permite la vida. Es decir, el 40 es un número bastante curioso. Otro número que es bastante curioso es el 12. El 12 que proviene de los 12 objetivos. Cada una de esas posiciones tiene 3 objetivos. 3 por 4 son 12 objetivos. Todo acto se establece en función del cumplimiento de 12 objetivos o 4 objetivos triples. El establecimiento de estos 12 objetivos unifica las 4 posiciones en la reciprocidad vincular, ajustando su cumplimiento a la razón que justifica las 4 posiciones siempre y en todo el proceso de consecución. Por lo tanto, el 12 es el número de la unidad. Vamos a hablar aquí de algo simple para comprenderlo. Tenemos el ideal humano. Esta es la naturaleza humana. La naturaleza humana debe satisfacer al padre, debe satisfacer a la madre y debe satisfacer al hijo. El
Padre debe satisfacer a la naturaleza humana, debe satisfacer a la madre, debe satisfacer al hijo. La madre debe satisfacer a la naturaleza humana, debe satisfacer a su marido y debe satisfacer al hijo. Y el hijo debe satisfacer a su padre, debe satisfacer a la naturaleza humana y debe satisfacer a la madre. Es decir, esos 12 objetivos simbolizan la unidad. La causa debe ser beneficiosa para el sujeto, el objeto y la consecuencia. El sujeto debe beneficiar a la causa, el objeto y la consecuencia. El objeto debe ser válido a la causa, el sujeto y la consecuencia. Y la consecuencia debe ser válida para la causa, el sujeto y el objeto. En función del establecimiento de los 12 objetivos, se establece la unidad en el valor. El día 12 de la menstruación es el momento para concebir. Qué curioso, ¿eh? ¿Se habían dado cuenta de eso? Bueno, relativos al 12, está el diámetro de la Tierra, que tiene 12.000 kilómetros. Yo he tomado la Tierra porque la Tierra es el lugar donde estamos, es como nuestro vientre, ¿eh? Entonces, si nuestro vientre se rige también por estos números, ¿alguna coincidencia habrá? El núcleo sólido de la Tierra es de 1.200 kilómetros. 12 es la edad en promedio donde maduran los genitales. 12 meses, 12 horas, 12 signos del zodiaco. 12 arquetipos de personalidad. Tenemos al emocional sobreprotector, indiferente, ansioso y angustiado. Tenemos el intelectual arrogante, obsesivo, ignorante y desconfiado. Tenemos al motivacional impositivo, agresivo, negligente e inoperante. Tenemos a la circunferencia, se divide en 3 porciones iguales de 120 grados. El cubo tiene 12 caras, 6 interior, 6 exterior y 12 aristas. Una pirámide estable tiene 12 aristas y estamos hablando de las formas simples del mundo tridimensional. Incluso hasta un campo de fútbol mide 120 yardas. ¿Se han visto? Bueno, el origen de los números. Una vez establecida la primera estructura base de 4 posiciones, el 4 corresponde al inicio del segundo proceso. El inicio del nuevo proceso se establece mediante la división, repartición complementaria de las facultades o recursos particulares de cada una de las unidades complementarias. Es decir, el 4 es el número de la estabilidad. Es decir, una mesa con 4 patas, los animales cuadrúpedos generalmente se sujetan mejor que aquellos que tienen 3 patas. No sé si conocéis alguno con 3 patas. No sé si conocéis alguno con 2 patas. Sí, hay algunos, hay unos cuantos, pero muy pocos con 2 patas. El resto son con 4, porque nos da más estabilidad. El 21 es el tiempo exigido para la crianza del hijo en la lealtad y obediencia absoluta a los valores de plenitud, justicia y responsabilidad. 7 años, 7 años y 7 años. 7 años de infancia, 7 años de adolescencia, 7 años de... Los 7 años de infancia, 7 de pubertad, 7 de adolescencia nos transforman en adultos una vez que lo cumplimos. 21 se divide de 3 etapas y 4 posiciones. 3 más 4 igual a 7. Por 3 veces. 7 por 3, 21. El 21 es un número de cumplirse en el proceso del desarrollo humano de la paternidad. Ambos padres e hijos han de lograr el establecimiento vincular en el valor colectivo luego de 21 años. Los solsticios marcan el inicio del verano y del invierno, el 21 de junio y el 21 de diciembre. La traslación de la Tierra dura 365 días y 6 horas. 3, 6, 5 y 6, 20. Y el inicio del nuevo ciclo es el número 21, curioso. Los equinoccios suceden el 21 de marzo y el 21 de septiembre. El 21 es el número compuesto que tiene los siguientes factores propios, 1, 3 y 7. El 21 es el octavo término de la sucesión Fibonacci. Qué curioso esto, ¿eh? Después del 13, 21, después de ese número, todos los divididos, el numerador y el denominador dividido por el numerador nos da siempre 1.618. 21 años dicta la mayoría de edad en algunos países. Una vez cumplidos la tarea de la educación moral del individuo, la tarea de la educación ética familiar, el siguiente paso es cumplir la educación estética del medio ambiente, mientras se prepara el individuo para la unidad absoluta y eterna con los valores de plenitud, justicia y cumplimiento responsable. Luego, el 40 aquí simboliza la preparación para la unidad completa. Recordemos que la especie humana es la responsable del orden cósmico, biológico, ecológico, sociológico. Es la única especie libre, autónoma y responsable con la capacidad de dominio. Este fundamento se perdió en la caída del primer adolescente y se sigue perdiendo hoy en cada adolescente que cae en la tentación del apetito intergenital prematuro. Por lo tanto,
debe ser restituido. Aquí tenemos la finalidad específica, la causa originaria, que son los quarks. Tenemos al protón y al electrón, al protón y al neutrón con 3 quarks. Ahí podemos decir que existe la intención, selección y poder transformador. Tenemos el electrón, que es un leptón, y entre los dos, entre el emisor y el receptor, se forma la transformación en finalidades específicas en causas originadas, que pueden ser el neutrino sin masa o puede ser la materia, que está compuesta de quarks y leptones, el neutrino compuesto por 3 tipos, electrónico, muónico, tautónico, masa cero, giran a la derecha de estrógiro o a la izquierda levogiro. Esta propiedad no puede cambiar porque su masa en reposo es cero y sus opuestos son complementarios. Bueno, esto es un poquito complicado de comprender. Estos 6 tipos de quarks, 6 tipos de leptones agrupados en dos y establecen 3 familias, los quarks de arriba abajo y los leptones en horizontal. El electrón y su neutrino, el muón y su neutrino, el tauón, y su neutrino proceso acorde con las normas de la creación. Bueno, lo que voy con todo esto es que incluso en el inicio de las partículas existe el neutrino sin masa. Ese neutrino sin masa es el inicio estimulante del impulso visual. Ese impulso visual es lo que nosotros observamos como motriz, como movimiento. Pero antes del impulso visual existe también el establecimiento de un neutrino sin masa. Y ese neutrino sin masa, como os digo, es parte de la física. ¿Por qué? Porque es otra dimensión, es la dimensión de lo establecido. El neutrino se establece porque no tiene masa. Entonces, la ciencia observó que los neutrinos se transforman. Se estudia si una partícula y su antipartícula son dos cosas distintas y si una partícula es propia antipartícula, si una partícula es su propia antipartícula. Esto suena similar a si Dios es padre e hijo, dos distintos, o si Dios es uno solo, es padre e hijo. Es decir, si Dios es padre e hijo, dos distintos, o si Dios es uno en padre e hijo. Cuando comprendemos que el valor se establece en la correlatividad, concordia y conectividad entre los dos, se aclara este interrogante. Dios es la totalidad de lo completo, lo justo va ajustado a su razón de ser, lo normado y lo pleno, y para establecer lo pleno completamente se debe estar ajustado a la máxima razón justa. Es decir, cuando hablamos de la totalidad estamos incluyendo la porción. Entonces, ¿qué es la porción? ¿Y qué es la totalidad? La porción es una porción de la totalidad y la totalidad es la totalidad de la porción. Luego, ¿qué es primero, el padre o el hijo? ¿Qué es primero, la totalidad o la porción? Es que no puede existir la totalidad sin porciones. ¿Se entiende? No puede existir la totalidad sin porciones. Y no puede existir la porción si no es dentro de una totalidad. Entonces, esa pregunta de qué es primero, si Dios o el hijo, si el padre o el hijo, es ridícula. Porque no puede existir un hijo sin un padre y no puede existir un padre sin un hijo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pues los dos al mismo tiempo, porque la gallina antes de poner el huevo era una polla. Una vez que pone el huevo se transforma en gallina. Ahí la gallina tiene un huevo y el huevo tiene el huevo desciende de la gallina y la gallina es la que crea el huevo. Pero no puedes decir que la gallina es antes que el huevo es antes que la gallina, igual que no puedes decir que el padre es antes que el hijo y que el hijo es antes que el padre, porque el padre se hace padre en el momento en el que tiene un hijo. Esto ha sido un disparate a lo largo de la historia porque ha creado incluso guerras entre personas que decían que el padre y el hijo eran uno y otros que decían que no, que eran dos. Y por esa razón han estado luchando religiones contra religiones durante muchos años. Vamos a ver cómo se origina la vida. La vida se origina en base a cuatro elementos también, es como 4 posiciones. Tenemos la mezcla del hidrógeno con el oxígeno, que nos da agua, el hidrógeno con el carbono, el oxígeno con el carbono, perdón, el hidrógeno con el carbono, el oxígeno con el carbono y el hidrógeno con el, vamos a ver, que lo
Voy a sacar para que lo veáis con el nitrógeno. So, el hidrógeno con el oxígeno nos da, ¿qué nos da? H2O nos da agua. El oxígeno, el hidrógeno con el carbono nos da metano. El oxígeno, no, perdón, sí, el oxígeno con el carbono nos da anhídrido carbónico y el hidrógeno con el amoníaco nos da, con el nitrógeno nos da amoníaco. A ver, yo aquí lo tengo con estas líneas que me confunden un montón, pero la línea azul es la de hidrógeno y oxígeno que se unen y dan agua, H2O, dos partes de hidrógeno, una oxígeno. Ok, la siguiente es verde, hidrógeno con carbono da metano, CH4, perfecto. Esta es roja, carbono con hidrógeno nos da anhídrido carbónico y esta es violeta, que es hidrógeno con nitrógeno que nos da amoníaco. Resulta que estos cuatro elementos, sumados a la radiación ultravioleta, originan azúcar, almidón y celulosa, que son los componentes de la proteína y de los aminoácidos. Son la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque la adenina va a ser C5H5N5. La citosina es C4H5N3O. La guanina es C5H5N5, oxígeno. La timina es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Es decir, estamos hablando de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, son los cuatro componentes y estos cuatro componentes existen en la timina, en la guanina, en la citosina y la única que tiene tres es la adenina. Pero qué curioso que estos sean los componentes de la proteína. En base a la proteína tenemos lo que llamamos esencia de la vida. Vamos a subir esto para arriba. El cuerpo físico de los humanos se compone de 65% de oxígeno, 19% de carbono, 10% de hidrógeno y 3% de nitrógeno, entre otros. Y aquí tenemos la esencia de la vida. No sé si ha quedado claro, pero decimos que el agua, el metano, el anhídrido carbónico y el amoníaco, el hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno son los cuatro componentes que producen el azúcar, almidón y celulosa, que son los componentes de la proteína, junto con la radiación ultravioleta, y esos componentes de la proteína existen en la adenina, citosina, guanina y timina, que son el ADN, y el cuerpo físico de los humanos se compone, como os digo, de estos cuatro elementos también. Luego, cuando nosotros estamos creando algo, tenemos que separarnos para iniciar, seguir con el proceso. Ok, todo esto lo hemos estado viendo. Supongo que... ¿Dónde se origina este ordenamiento numérico? Esto es muy curioso. ¿De dónde sale este ordenamiento? La voluntad de la historia se decide en base a los aciertos y errores de sus figuras centrales, figuras que en ocasiones obraron en pro de la conectividad y en ocasiones en contra de la conectividad. En el origen desconectivo de la especie humana se perdió el verdadero sentido de la vida. Se perdió la posibilidad de establecer la verdadera familia funcional, los verdaderos padres en el control y dominio de las virtudes, el celo y los instintos,